mi plenitud, Cristo Jesús, eres 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 mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo. Si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, fuera de ti, nada deseo. Una iglesia enamorada explota en pasión. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, corazones apasionados, corazones enamorados. Amén, le damos la bienvenida a toda la gente que en esta noche se está conectando. Te damos la bienvenida a vos, buenas noches a toda la gente de Presencia Mariano Acosta que se está conectando. Y le damos la bienvenida también a todos los que sabemos que después también van a estar viendo este video. Bendecimos sus casas, bendecimos su familia. Y quería más que nada hacer un breve comentario sobre este último video que estuvimos viendo, en donde vimos las últimas fotos que fueron un recorrido de lo que es Presencia Mariano Acosta. Para aquellos que todavía no lo conocen, te invitamos a que puedas ser parte de nuestra gran familia, ¿sí? Como viste, las últimas fotos que se pasaron fueron las fotos en donde la iglesia estaba vacía,
Esa fue la última transmisión que hicimos desde la iglesia, porque ya por medidas que todos conocen no podemos hoy estar en nuestro establecimiento, el lugar que tanto amamos, ¿no? Pero mirando esta foto, algo muy profundo en el corazón me decía que en esta noche vamos a declarar que más pronto de lo que todos esperamos, vamos a poder volver a estar de vuelta juntos, recibiendo la palabra de Dios como un cuerpo. Y para vos que todavía no conocés Presencia Mariano Acosta, te invito a que no te pierdas de vivir esa experiencia que Dios suelta en este tiempo, en ese lugar, ¿sí? Vení a ser parte de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Declaramos que este es un tiempo breve, un tiempo en el que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, en tu casa y en toda tu familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Como todas las reuniones, queremos empezar una vez más con un principio de prosperidad, ¿sí? Un principio de prosperidad. Sabemos de toda la gente que siempre está con nosotros, gente que le da al Señor lo que es de Él, que siembra dentro de la iglesia, y hoy queremos bendecir sus vidas con este principio, ¿sí? Hay una historia en Segunda de Reyes que habla de una viuda y del profeta que llegó a la vida de esta viuda. Esta viuda dijo: no tengo más nada para comer, dice, me queda solamente un poco de harina y un poco de aceite en la tinaja, y es todo lo que tenemos, dijo esta viuda, y eso le daré de comer a mis hijos, y luego nos dejaremos morir, decía la viuda. Estaba viviendo esta mujer en un tiempo de mucha escasez, de mucha hambre, de mucha necesidad, y este profeta que llegó enviado por Dios a ese lugar, ¿sabes cuáles fueron las palabras del profeta? Está bien, mujer, sabemos que eso es lo que tienes, pero el profeta le dijo: hazme a mí primero, hazme a mí primero, y por el Dios el cual vivimos, le dijo, sé que no va a escasear ni ese aceite ni esa harina. Y vos sabés que esta mujer fue y hizo tal cual el profeta le pidió, y vos sabés que no escaseó ni el aceite ni la harina. ¿Qué fue lo que desató esa bendición? El cambio de prioridad. ¿Qué priorizó esta mujer a pesar del momento difícil que estaba viviendo? No priorizó lo que ella veía con sus ojos, no priorizó ese momento de desesperación, sino que priorizó darle primero al hombre enviado de Dios. Siempre que nosotros priorizamos las cosas de Dios, la bendición va a llegar a nuestras vidas. Y yo sé que toda la gente de Mariano Acosta que en este tiempo estuvo priorizando al Señor, que estuvo soltando, que estuvo sembrando dentro de nuestra iglesia, esta gente estuvo priorizando al Señor en este tiempo. Y yo sé que ese tiempo en el que estuvimos priorizando al Señor, que estuvimos sembrando para el Señor, hoy es el tiempo de la cosecha de eso que tanto sembraste. Yo declaro sobre tu vida que todo lo que vos sembraste en este tiempo, todo lo que vos pusiste en las manos del Señor, porque lo pusiste primero a Él, porque le diste a Él lo que vos sabías que era de Él y lo que estaba en tu corazón, yo declaro que hoy, en donde todo el tiempo hablan de escasez, hoy va a ser el tiempo en donde vos vas a levantar la cosecha de aquello que sembraste. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, santo. A la palabra de esta noche, a la prédica de esta noche, le puse promesas y realidades. Y es como una continuación de la última que estuvimos hablando. Y me gustaría y te quiero invitar a que después que terminemos con esta puedas entrar a ver esa prédica que hicimos, que está en YouTube. Suscríbete a nuestro canal para poder verla, para que vayas completando lo que se habló ese día con lo que se habló hoy. Estamos empezando con una serie que van a ser 3 o 4 prédicas relacionados con este mismo tema de vivir las realidades de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué pensamos nosotros cuando hablamos de promesas y de realidades? Déjame poner este ejemplo en tu mente. ¿Qué pasaba cuando nosotros éramos chicos y había una promesa en nosotros? Venía nuestro papá, venía nuestra mamá, venía alguien y te hacía una promesa de: te voy a comprar algo, te voy a traer algo si vos haces tal cosa. Esa era una promesa. ¿Cómo nos poníamos con esa promesa?
nos poníamos ansiosos, contentos, hacíamos aquellos que nos mandaban a hacer, más allá de que no queríamos hacerlo, pero lo hacíamos igual. ¿Por qué lo hacíamos igual? Porque había una promesa que nosotros esperábamos que se cumpliese. Y lo más lindo de esta promesa era el momento del cumplimiento de la promesa. Cuando te traían eso que te habían prometido, eso que te habían prometido se hacía realidad. Ese juguete, eso que yo quería, ese lugar a donde yo quería ir, de repente se hacía real en mi vida. Lo tenía en mis manos cuando era un juguete, disfrutaba de eso. ¿Y qué hacía con esa promesa? Ahora esa promesa ya no era una promesa. Ahora esa promesa era una realidad en mi vida. Ahora yo disfrutaba de eso que me habían prometido. De esto se trata de lo que estamos hablando, de las promesas que Dios hizo y de las realidades que tenemos que vivir en este tiempo de esas promesas que Dios hizo. Hay dos maneras en las cuales Dios se relacionó con el hombre. Una de las maneras en las que se relacionó fue a través de promesas. Digan conmigo, promesas. La segunda manera en la que Dios se relacionó con el hombre fue a través de las realidades. Digan conmigo, realidades. Ahora, una promesa nos muestra lo que Dios hará en el futuro a nuestro favor. Una realidad nos muestra lo que Dios ya realizó por nosotros. Una promesa es una palabra hablada por Dios sobre algo que Él va a hacer en nuestras vidas. Y una realidad es una palabra hablada por Dios sobre algo que Dios ya hizo en tu vida. Una promesa es algo que nosotros tenemos que creer, pero una realidad es algo que nosotros tenemos que disfrutar. Y la idea de esto que te quiero soltar en esta noche es de que vos puedas disfrutar de esas realidades, que ya no estamos esperando una promesa, sino que hoy estamos viviendo un tiempo de realidades, y a las realidades hay que disfrutarlas en nuestra vida, ¿sí? Y este es el tema de esta noche. La promesa más importante y el cumplimiento de esta promesa fue a Cristo. Esa fue la promesa más importante que Dios hizo en la Biblia. Dios habló de que vendría un Salvador y ese Salvador vino. Dios habló de Cristo y ese Cristo vino. Esa es la promesa más importante en la palabra, que está cumplida ya en este tiempo. La promesa de que vendría un Salvador. La promesa, Isaías 7:14 decía: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué era Emmanuel? Dios entre nosotros. Esa era la promesa de Dios. Dios dará un hijo, y ese hijo será llamado Emmanuel, Dios entre nosotros. Esa era la promesa. ¿Cuál era la realidad? Gálatas 4:5. Pero cuando vino, dice, atención, dice cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ese es el cumplimiento de la promesa. Esta es la promesa más grande que hay en la palabra. Es la promesa de Cristo y la realidad de Cristo en nuestras vidas. Por eso cuando Jesús caminó entre nosotros, Jesús era el cumplimiento, era la realidad de esa promesa que todos estaban esperando. Decía Jesús en Juan 5:39, ustedes, dice, escudriñan las Escrituras porque buscan y piensan que en ella está la vida eterna. Y le dijo Jesús, y ellas dan testimonio de mí. Prestame atención con esto, dice, ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. Yo soy la vida. Jesús estaba diciendo, ustedes buscan algo que estaba prometido, pero yo soy el que da eso que ustedes esperan. Yo soy la realidad. Las Escrituras hablan de mí. ¿Qué Escrituras eran las que hablaban de Él? No era Mateo, no era Marco, no eran las cartas de Pablo. ¿Qué Escrituras eran las que hablaban de Jesús? Todo el Viejo Testamento, porque el Nuevo todavía no había sido escrito. El viejo pacto era todo lo que hablaba, la promesa de ese Cristo que ahora estaba en nosotros. Dice, las palabras dan testimonio de mí, dice. Dice que Jesús se paró en la sinagoga y leyendo el libro de Isaías decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, libertad
a los cautivos, decía Jesús. Y dice que terminando de leer, enrolló nuevamente el manual y se sentó. Y sentado dice que dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El cumplimiento de lo que ellos esperaban, el cumplimiento de la promesa estaba delante de ellos, pero no lo podían ver. Tenemos una realidad delante de nosotros y no la vemos. Hay muchas cosas que nosotros vivimos en nuestra vida, hay muchas cosas que deberían ser mucho más simples, hay muchas decisiones que deberíamos tomar distintas a las que tomamos, pero no podemos ver esa realidad que está frente de nosotros, que es Cristo. Hay una realidad delante de nosotros y no la vemos. Lo que pasa es que muchas veces vivimos una parte de esa realidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Vivimos una parte de esa realidad. Hay una parte de esa realidad en la que todos los que ya aceptamos a Cristo, ya vivimos. Y esa realidad es la que somos salvos. ¿Cuántos saben eso? Todos los que aceptamos a Cristo ya somos salvos. Y eso es lo más importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso es lo eterno, es lo que no se ve. Y eso es lo realmente importante, lo eterno, lo que perdura. Ahora, hay una realidad, y prestame atención en esto, hay una realidad en las cosas temporales que nosotros no vivimos. Y no hablo solamente de las cosas materiales, porque las cosas materiales, todas las cosas materiales son temporales. No hablo de la casa, no hablo de un auto, no hablo de dinero, todo eso es temporal. Y hay una realidad sobre esas cosas que dice que Dios es nuestro proveedor. Y esa es una realidad. Estoy hablando de nuestra vida, que es temporal acá en la tierra, y de que hay una realidad en Cristo que nosotros no estamos viviendo. Y esa realidad que no estamos viviendo se hace evidente porque hoy, en esta situación que nos toca vivir, vemos mucha gente con miedo, con temor, con incertidumbre, insegura de las cosas que pasan. Eso nos hace ver que hay una realidad que nosotros no estamos viviendo. Y esto es cristianos y no cristianos. Porque un no cristiano puede sentir inseguridad, incertidumbre y miedo ante las cosas que pasan. Pero tenemos cristianos que también están atravesando por esto. ¿Por qué? Porque hay una realidad que vivimos, una parte, pero hay otra realidad que tiene que ver con lo temporal, con lo que está relacionado con mi vida, con lo que yo siento, que no estamos viviendo. Y esa realidad que no estamos viviendo es no entender que aquel que dijo: vine a dar las buenas nuevas a los pobres, el que fue enviado a sanar los quebrantados de corazón, el que vino a pregonar libertad a los cautivos, el que vino a predicar el año agradable del Señor, ese ya vino y está en nuestras vidas. El que vino a pregonar el año agradable del Señor ya está con nosotros. El que vino a libertar nuestros corazones, a sanar, dice, a los quebrantados de corazón, ese ya vino y hay una realidad en Él que tenemos que vivir. Tenemos que quitarnos ese temor. El que dijo: aquel por el cual ya somos más que vencedores en todas estas cosas, ese ya vino, ya está entre nosotros. Dijo Pablo: somos más que vencedores por medio de aquel. Somos más vencedores ante todas estas cosas. El temor, ante la muerte, ante la persecución, ese ya está entre nosotros, ¿sí? El que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, porque yo he vencido al mundo, ese ya está entre nosotros. Es una realidad. No tengo que esperar que venga la persona que me dice que ya venció al mundo. La persona que ya venció al mundo hoy ya lo hizo, ya está, ya vino. Y esa es una realidad que yo tengo que vivir. Yo no puedo vivir una vida con temor, con inseguridad o con miedo. Yo tengo que vivir la realidad que Cristo está presentando en mi vida. Y una cosa más dijo: el que ciertamente, escucha esto, el que ciertamente se llevó
todas las enfermedades en la cruz y dijo, por sus llagas somos sanos, esa persona ya vino y esa promesa que estaba en Isaías 61 ya se hizo realidad en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Esa es la realidad que nosotros tenemos que vivir. Ahora vos me podrás preguntar, pero hoy es un tiempo difícil en la economía, y vos me decís, no importa la economía, las cosas temporales. Y sí, hoy es un tiempo difícil a lo mejor para el que no confía en Dios. Y esto precisamente que te estoy hablando en esta noche es para que realmente puedas vivir esa economía y esa tranquilidad, la puedas vivir en tu casa. Porque hay una realidad en la que Dios dice que Él es que nuestro proveedor. Ahora, yo no puedo vivir en esa realidad si primero no vivo la realidad de tener la paz, la tranquilidad y la calma de Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo? Si yo primero no puedo vivir la realidad de vivir en la calma de Cristo, en la paz que Él nos da, yo no puedo vivir en la realidad de que Dios es mi proveedor, porque estoy inseguro pensando que eso no va a venir a mi vida. Pero si la paz de Cristo es una realidad en mi vida, yo puedo confiar en que Él va a ser mi proveedor y esa providencia va a llegar a mi vida. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿qué necesito para vivir una realidad? ¿Qué necesito yo para vivir esa realidad? Necesito tener fe, necesito creerle, necesito tener fe y necesito creerle. Dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Por lo tanto, de manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, caminad en Él, arraigados y sobreedificados. Fíjate lo que Pablo estaba tratando de hacerle ver a los de Colosa. Decía, de la misma manera en que haber recibido al Señor. ¿Cómo nosotros recibimos al Señor? Por medio de la fe. La fe nos hace salvo. Esa fue la manera en la que nosotros recibimos. Y dice, de la misma manera en la que recibieron al Señor, por fe, por esa misma fe ahora anden en Él, vivan en Él, caminen como Él está diciendo Pablo, arraigados y sobreedificados. Esa fe con la que somos salvos es la misma fe que yo necesito para vivir en Él y para poder caminar en Él. Y dice arraigados. ¿Y qué es estar arraigado? ¿Qué es algo que está arraigado? Es una planta. Una planta está arraigada. Ese arraigado es que echa raíces. ¿Y esas raíces qué hacen? Buscan los nutrientes, buscan el agua. Eso es estar arraigado, es tener raíces. Estar arraigados es buscar de Él. O sea, dice Pablo, nosotros necesitamos con esa fe buscar de Él, ¿sí? Ser arraigados, y dice, y sobreedificados en Él. ¿Qué es sobreedificados en Él? Es que construyamos todas las cosas de nuestra vida sobre la roca. Construyamos todas las cosas de nuestra vida sobre la roca. Por eso decía Jesús, considero a un hombre prudente aquel que edificó ¿qué? Su casa sobre la roca, porque dice que vinieron vientos, vinieron los ríos, pegaron con ímpetu la tormenta, pero dice que a la casa nada le pasó. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la roca. Todas las cosas que nosotros edifiquemos tiene que estar edificado sobre la roca, ¿sí? Yo no puedo edificar mi confianza, escúchame esto, yo no puedo edificar mi confianza y construir mi confianza en mi fuente. Muchas veces nosotros edificamos nuestra confianza en nuestra fuente. ¿Cuál es nuestra fuente hoy? Nuestro trabajo. Edifico mi confianza en mi trabajo. Y hoy no tengo el trabajo. ¿Qué pasa con mi confianza si hoy no tengo el trabajo? Yo tengo que edificar mi confianza en Cristo. Porque entonces yo voy a poder estar tranquilo. ¿Cuántos hoy están nerviosos porque hoy no pueden ir a trabajar? O porque no saben cómo lo van a recibir de vuelta en el trabajo. Porque muchas veces construimos nuestra confianza en el trabajo, en nuestro esfuerzo y en todo lo que hacíamos a diario. Y si bien todos
tenemos que trabajar y tenemos que tener actividades y tener nuestros ingresos, nuestra confianza tiene que estar edificada en Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? ¿Sí? Mi seguridad no puede estar construida en la persona que tengo al lado. Hay veces que nosotros construimos nuestra seguridad, somos inseguros y construimos nuestra seguridad confiando en la persona que hoy está al lado. Pero esa persona que hoy está, mañana a lo mejor por distintas circunstancias de la vida, esa persona no va a estar. Y tu seguridad que fue edificada sobre esa persona, tampoco va a estar. Por eso es que mi seguridad tiene que ser edificada no en alguien, sino en Cristo. En Cristo tengo que edificar mi seguridad. Todo lo que yo edifique en mi vida tiene que estar edificado sobre Cristo. Mi carácter. ¿Cuántos tienen problemas de carácter? Mi carácter tiene que estar edificado en Cristo. Porque muchas veces nosotros decimos, hoy estoy mejor de mi carácter. Ya estoy más tranquilo, no soy igual que antes, ya no revoleo las cosas como antes, ya no hago las mismas cosas de antes. Pero claro, edificamos nuestro carácter sobre el momento o la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, sobre un buen momento, cuando todo marcha sobre ruedas, como quien decimos, bueno, mi carácter fue edificado ahí. Pero cuando las cosas empezaron a salir mal, te diste cuenta que tu carácter volvió a ser el mismo de antes. Porque estamos edificando nuestro carácter sobre los momentos que estamos viviendo. Y nuestro carácter tiene que estar edificado en Cristo. Cuando yo edifico mi carácter en Cristo, las situaciones que vivo, las cosas que pasen, los momentos que me toque atravesar, esas cosas no van a modificar mi carácter. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro amor. ¿Cuántas veces decimos que tenemos que amar a las personas que tenemos al lado? Amarlas en Cristo. Si ese amor no está construido en Cristo, no vas a poder amar. Porque cuando Dios dice que nosotros tenemos que amar a los buenos y a los no tan buenos, a los que nos parecen justos y a los que no nos parecen tan justos. Pero la única manera de vivir ese amor es edificar ese amor en Cristo. Nuestro perdón también tiene que estar edificado en Cristo. Muchas veces decimos, sí, yo perdoné lo que pasó, perdoné tal cosa, pero ese perdón, si no está edificado en Cristo, nunca realmente va a estar firme. Por eso Pablo decía, fíjate que Pablo decía, vivamos en Él, estemos arraigados en Él, o sea, busquemos de Él, estemos sobreedificados en Él. Todo lo que Pablo hablaba era relacionado a nuestra vida, a lo que hoy estamos viviendo, a los tiempos que hoy nos toca vivir. ¿Cuándo es que nosotros necesitamos tener un carácter firme? ¿Cuándo es que nosotros necesitamos construir nuestra seguridad y nuestra confianza? Es hoy, en estos momentos difíciles. Entonces Pablo los estaba preparando para eso. Pablo dice, así como ustedes aceptaron a Jesús, así como ustedes ya saben que son salvos, de la misma manera vivan en Él, arraigados, sobreedificados, todo lo relacionado con mi vida de hoy. Si yo puedo estar arraigado en Él, si yo puedo buscar de Él, si yo puedo edificar mi vida en Él, mi vida va a empezar a vivir la realidad que Cristo tiene para mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, santo. Ahora, ¿qué nos hace vivir en esa realidad? Según lo que está diciendo Pablo. ¿Pablo qué está diciendo? Edificados en Él, arraigados en Él, vivamos en Él. Entonces, ¿qué nos hace vivir en esa realidad? Estar en Cristo. Estar en Cristo nos hace vivir la realidad de lo que Él tiene para nuestras vidas. Ahora, por eso Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en Él, este es el que lleva fruto. ¿Qué es permanecer en Él? Por eso Jesús daba este ejemplo. Él decía, nosotros que somos las ramas y Él es el pámpano, Él es la raíz, el tallo. O sea, la rama, ¿de dónde recibe la vida? Del tallo. La vida de la rama no depende del exterior, no depende de lo que pasa a su alrededor, depende de estar unido al tallo. Cuando nosotros vemos una planta, a veces vemos que hay temporadas.
Vemos que a lo largo de todo el año hay temporadas, hay veranos, hay inviernos, otoño, primavera, y vemos que las plantas a veces hay momentos en los que esconden sus hojas, que cierran sus hojas, porque no es el tiempo para dar el fruto, para dar la flor. Pero que ese tiempo haga que la planta cierre sus hojas, eso no quiere decir que esa planta esté muerta, porque la vida no está siendo influenciada por el exterior, porque la vida la recibe desde su interior. Y esto es lo que dice Jesús: cuando nosotros permanecemos en Él, las circunstancias que nos tocan vivir, las circunstancias externas, el coronavirus en este día, la falta de trabajo en este día, todo eso no tiene que afectar tu vida, porque tu vida no es regida por lo que pasa afuera, tu vida es regida por la vida que fluye dentro de nosotros. Y por eso Jesús dijo: y esos son los que dan fruto, los que permanecen en mí, son los que dan fruto. Porque el fruto, ¿qué es? Es la expresión de lo que está dentro de esa planta. Y en este caso, si nosotros estamos unidos a Cristo, si somos los que recibimos la vida de Cristo, los frutos que tienen que salir de nosotros tienen que estar relacionados con Cristo. Entonces, cuando yo digo que empiezo a dar frutos, es que mi carácter, el carácter que expreso, tiene que ser el carácter de Cristo, no mi carácter. La confianza que yo expreso no tiene que ser mi confianza, tiene que ser la confianza de Él. Mi seguridad no es mi seguridad, es la de Él. Mi amor no es mi amor, es el amor de Él que estoy expresando. Estoy dando frutos por el hecho de estar unido a Él, porque Él está suministrando la vida, y lo que se ve por fuera, lo que doy, lo que digo, lo que hago, es solamente lo que produce lo que está dentro de nosotros. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra en esta noche? Y escucha esto, para este tiempo que hoy estamos viviendo. Dios hoy está usando esta realidad que vive el mundo, y esta realidad que estás viviendo en tu casa, para trabajar con vos, para trabajar conmigo y para trabajar en todos, para que podamos entrar en la realidad de Cristo. Esta realidad difícil para el mundo que hoy vivimos es lo que Dios está usando para que todos nosotros podamos entrar en esa realidad de Cristo. Y yo te dije que cómo es la manera que yo necesito para poder vivir esa realidad, es estar en Cristo. Y todo esto que hoy está pasando a muchas personas las encerró dentro de una casa, y hoy están buscando más de Cristo. Y hay gente que no conocía a Cristo y que hoy quiere saber de Cristo. Hay gente que no le interesaba de Cristo, pero hoy le interesa lo que Cristo dice. Porque todo este encierro llevó a una búsqueda. Porque en el mundo hay temor, en el mundo hay miedo. Entonces Dios está usando esta realidad del mundo para que nosotros entremos en la realidad de Él, conociendo más a Cristo. El día jueves, cuando estuvimos haciendo la última transmisión, en las redes había más del doble de la gente que generalmente está en la iglesia. Más del doble. Más del doble. Porque hoy no tenés otra opción más que buscar de Él. Era más el doble la gente que hoy estaba mirando que los que siempre están. Porque los días en que no pasa todo esto, los días en que cada uno puede estar en su trabajo, los días en que cada uno puede estar haciendo sus cosas, los días en que cada uno está ocupado de sus cosas, cuando llamás a alguien y decís: no te vimos en la iglesia. Y no porque no pude, porque trabajé y está bien, porque me pasó algo, porque no llegué, porque estaba cansado, porque no tuve tiempo, por esto, por el perro, por el gato, por lo que sea. Pero no llegaste a la iglesia. Pero hoy te pusiste a ver una prédica, te pusiste a escuchar algo de Cristo. ¿Qué es lo que cambió en tu vida? ¿Qué es lo que cambió en tu vida? Las prioridades.
cambiaron las prioridades. Antes priorizabas el trabajo, priorizabas la casa, priorizabas hablar con el vecino, priorizabas tantas cosas. Y Cristo siempre pasaba a un segundo plano. Y esto que te estoy diciendo no es un reto. No te estoy retando diciéndote anda a la iglesia, sino para que puedas ver que hoy tus prioridades están cambiando. Y hoy es un tiempo en el que nuestras prioridades tienen que ser Cristo. Porque si nosotros priorizamos a Cristo, todas nuestras realidades van a cambiar. Esa seguridad que hoy no está en tu vida va a estar si vos priorizás a Cristo. Esa confianza que hoy a lo mejor se está cayendo porque no sabés qué va a pasar, esa confianza va a estar firme si vos buscás a Cristo. Entonces yo te quiero invitar a que cuando todo esto pase y declaramos que, como dijimos al principio, que todo esto se va a terminar mucho antes de lo que todos piensan, de que vos puedas seguir en ese tiempo priorizando a Cristo. Porque hay algo que Dios quiere mostrar a tu vida, hay algo que Dios quiere hacer en tu vida en este tiempo. Entonces, empezá a priorizar a Cristo. Busca un poco más de Él. Arraigados en Él, busquemos de Él. Sobreedificados en Él. Vivamos en Él. Todo lo que construyamos en nuestra vida, que sea alrededor de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Gloria a Dios. El único interés que tenía Pablo cuando le hablaba a los de Colosas, en estos versículos que estamos leyendo, era que ellos entiendan que tenían que vivir en Cristo. Las oraciones de Pablo en todas sus cartas jamás fueron orar por sanidad, orar por prosperidad, orar por otras cosas. La única oración de Pablo, puntual, la única oración que Pablo hacía, era yo oro para que su entendimiento se revele, para que sean abiertos sus ojos, para que puedan tener esa inteligencia espiritual, para entender estas cosas. Porque cuando nosotros entendemos esta realidad, todas las cosas en nuestras vidas cambian. Entonces esa era la preocupación principal de Pablo. Pablo no buscaba otra cosa, sino solamente de que ellos tuvieran una revelación del conocimiento de ese Cristo. Dice Colosenses 2:11. Además, escuchá esto lo que decía, además, en Él, en Cristo, fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Y vos me podrás decir, ¿qué tiene que ver con mi vida la circuncisión? Pero déjame que te explique esto, porque Pablo con esto le estaba dando a entender a los de Colosa lo que Cristo había hecho en su vida. Y por qué Cristo, porque ahora ellos podían vivir una realidad en Cristo. Dice, ustedes fueron circuncidados por Cristo. ¿Sí? Y esto es porque las cosas en nuestra vida no se trata de algo que tiene que pasar en mi vida, sino que se trata de algo que ya pasó. Y esto es lo más difícil de entender. No se trata de algo que tiene que pasar, sino que se trata de algo que Cristo ya hizo. Hay algo que ya hizo Cristo, hay algo que ya pasó, que me habilita a mí a vivir en esa realidad. Esto es lo que está diciendo Pablo. Hay algo que Cristo ya hizo en ustedes, que los habilita a vivir en esa realidad. Ahora depende de ustedes, si ustedes viven o no viven esa realidad de Cristo. Entonces, dice Pablo, ustedes fueron circuncidados por Cristo. ¿Qué representaba la circuncisión? La circuncisión en el antiguo pacto, ¿qué era? Te lo hago así breve, corto. ¿Qué era la circuncisión? Era un corte en las partes íntimas del hombre. ¿Ese corte qué representaba? Ese corte, esa circuncisión hecha por mano humana, representaba de que ellos pasaban a ser, de no ser hijos, a ser pueblo de Dios. Ahora, esa circuncisión era hecha en las partes íntimas del hombre. ¿Por qué?
porque ese pequeño corte en el prepucio del hombre significaba cortar con la herencia de Adán, cortar con toda la maldición que traía el hombre arrastrada de Adán. Pero era todo un símbolo. Eso era la circuncisión. Hacer al que no era pueblo de Dios, hacerlo pueblo de Dios. Pasar de una cosa a otra. Y acá dice Pablo, ustedes fueron circuncidados, no por mano humana, nadie nos cortó, nadie nos tiene que cortar, quédate tranquilo, sino que Cristo efectuó esa circuncisión en el Espíritu y nos saca de un lugar y nos pone en otro. Abraham fue circuncidado a los 99 años. Luego de la circuncisión se cumplió la promesa del Hijo. Cuando Abraham fue circuncidado, nació Isaac, que era el hijo de la promesa. Mucho tiempo vivió con esa promesa, pero fue después de la circuncisión que vino el cumplimiento de la promesa. O sea, la circuncisión en el viejo pacto representaba pasar de una promesa al cumplimiento de la promesa, a la realidad. Isaac era una promesa, después de la circuncisión Isaac fue una realidad. Entonces, lo que Pablo está diciendo, ustedes fueron circuncidados por Cristo, está diciendo, ustedes estaban en una promesa antes de Cristo, de que iban a ser bendecidos, de que iban a ser salvos, de que iban a ser hijos, pero después de esa circuncisión, ustedes están dentro de esa realidad, esa promesa cumplida. Eso es lo que está diciendo Pablo. La circuncisión hecha por Cristo en nuestras vidas nos coloca, nos saca de una promesa y nos mete en esa realidad y en esa verdad. Por eso no depende ahora de Cristo que yo viva en esa realidad, depende de mí, de si yo entro a vivir esa realidad que Cristo ya me dio, porque ya fuimos circuncidados por Él. Pasamos de una promesa a una realidad, pasamos a vivir en Cristo, a tener la plenitud que está en Cristo. ¿Qué es la plenitud? El plenorio, ¿qué era la plenitud? Lleno, completo, el todo, algo cuantitativo, algo que suma. Eso es la plenitud. Esa plenitud, o sea, todo eso divino que llena, que completa, todo lo que puede faltar en tu vida está en Cristo. Y todo eso vino a nuestras vidas por medio del mismo Cristo en el cual fuimos circuncidados. Por eso su palabra dice, por medio de Él somos, en Él somos, todo es por medio de Él. Entonces la circuncisión de Cristo que hizo, nos sacó de una promesa y nos mete en una realidad. Había un tiempo en el que vos no eras hijo, hoy sos hijo. Había un tiempo en el que había una promesa de bendición. Hoy esa bendición ya está en nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es tomarla y recibir esa bendición para nuestras vidas. En ti, le dijeron a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy tu familia tiene que ser bendecida porque esa promesa hoy es una realidad, pero depende de nosotros, de lo que hoy estamos mirando, de lo que hoy estamos recibiendo esta palabra, lo que podemos hacer y meter a nuestra familia en esa realidad de ser bendecidas y que todo esto que hoy pueda pasar en el mundo no afecte nuestra casa, no afecte nuestra familia y que no afecte a nuestras personas porque estamos seguros, confiados y firmes en Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, santo. Yo sé que hay algo que Dios va a poner en tu corazón en este tiempo. Por más de que vos me digas, yo no entiendo lo que estás hablando, me parece difícil lo que estás hablando, pero lo que hoy estamos hablando es lo que va a cambiar tu realidad. Lo que vos hoy no entendías lo vas a empezar a entender. Porque no se trata de entender o de comprender tantas cosas, se trata simplemente de buscar a Cristo. Si querés que te resuma todo lo que estoy hablando hasta ahora, se trata de buscar un poco más de Cristo, de buscar un poco más de Él. Y cuando vos buscás de Él, empezás a vivir esta realidad, esta plenitud, esta bendición, todo lo que Él tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya vamos terminando. Dice Colosenses 2:12, ¿sí? La continuación del que estábamos leyendo. Dice, ustedes fueron, el 2:11, circuncidados con Cristo. 2:12. Dice, ustedes la recibieron, la circuncisión, al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe. Atención con esto. Dice, en Él también fueron resucitados. Dice, en Cristo también fuimos resucitados.
mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de los muertos. Ojo con lo que Pablo está diciendo acá. Dice, en Él, o sea, nosotros, en Cristo, nosotros fuimos resucitados. ¿De dónde fui resucitado si yo no me morí? Me estarás diciendo. Tranquilo. Dice, en Él nosotros fuimos resucitados. Él está hablando de una realidad que nosotros tenemos que vivir. No habla de algo que tiene que pasar, sino que habla de algo que ya pasó. Por eso yo te dije, nosotros hablamos de algo que tiene que pasar. Dios habla de algo que ya pasó. Por eso dice, en Él fuimos resucitados. Mediante, o sea, por medio de la fe. Ahora fíjate que Pablo lo que hace es direccionar esa fe. Dice, mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de los muertos. Ahora Pablo está diciendo, mediante esa fe que ustedes tienen en el poder de Dios que resucitó, atención acá, a Cristo de los muertos. O sea, Pablo está diciendo, esa misma fe que ustedes tienen en el poder de Dios, esa misma fe, direcciónenla ahora a las cosas que Cristo dice que están para ustedes. O sea, Pablo podía ver que esta gente, al igual que nosotros, tenían fe en el poder de Dios. Ellos creían, tenían la fe, la convicción de que el poder de Dios había resucitado a Cristo. Entonces Pablo utiliza eso y dice, esa misma fe que ustedes tienen en que Dios resucitó a los muertos, a Cristo de entre los muertos, esa misma fe, utilícenla para vivir aquello que Cristo hizo por ustedes. En Él fuimos resucitados. Cristo fue sentado, dice, en lugares celestiales. Esa fe que ustedes tienen en esa palabra, también aplíquenla en ustedes cuando Cristo dice que nosotros fuimos bendecidos y que ya fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo. O sea, la misma fe que ustedes tienen en el poder de Dios, utilícela en las cosas que Cristo tiene para su vida. ¿Qué te estoy diciendo en esta noche? Mira, te lo voy a presentar de la siguiente manera. Si yo en esta noche, ahora te hiciera una pregunta, o si estuviéramos en la iglesia, no importa la cantidad de gente que pueda haber, 500, 200, 100, no importa el lugar en donde estés. Si yo en esta noche hiciera la siguiente pregunta, ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Creo que la congregación entera levantaría las manos. Como hoy vos que estás mirando, vos también estarías levantando las manos. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Cristo? Esto es lo que está haciendo Pablo. ¿Cuántos creen en Dios? Todos levantarían la mano. Entonces, lo que yo te diría es, esa misma fe que vos tenés en Dios, esa misma fe, usala para creer en aquellas cosas que Cristo ya te dio. Esto es lo que está haciendo Pablo. Analizar, meditar. Si creo en Dios, si creo que Dios tuvo el poder de levantar a Cristo de entre los muertos, tengo fe en eso, esa misma fe la tengo que direccionar hacia todas estas cosas que Cristo me tiene que hacer vivir en la vida. Y esa es la manera en la que yo puedo entrar en la realidad de Cristo, con la fe. Por eso Pablo le decía, ustedes fueron circuncidados, fueron trasladados de un lugar que no era bendecido a un lugar de bendición. Ahora, mediante esa fe ustedes reciben esas cosas. Entonces, la misma fe que tienen en Dios, la misma fe, aplíquenla en Cristo. Y de que esas cosas que Cristo ganó ya están en ustedes. Y si vos aplicás esa misma fe, así como crees en Dios, crees en que las cosas que Cristo te dio, ya las ganó, ya las logró, esa fe te va a hacer vivir en esa realidad. Pero lo que nos pasa es que nosotros hablamos un lenguaje distinto a Dios. Hablamos un lenguaje distinto. Nosotros hablamos cosas que esperamos. Nosotros hablamos lo que queremos que Dios haga. Pero Dios habla de algo que ya hizo en tu vida. Ese es el gran problema que tenemos en la comunicación con Dios. Nosotros hablamos y pedimos cosas
que queremos que Dios haga en nuestras vidas. Y Dios habla de cosas que ya hizo. Dios nos da el camino para nosotros poder alcanzar las cosas que ya hicimos. Yo te quiero decir en esta noche que si vos crees en Dios, si vos crees que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y tenés fe en esa palabra, también tenés que tener fe en que todas estas cosas que Cristo prometió ya las cumplió. Si vos tenés fe en Dios, la misma fe usala para empezar a vivir la realidad de Cristo, para creer que en Él ya fui resucitado, para creer que en Él soy más que vencedor, para creer que en Él toda enfermedad ya fue llevada a la cruz y que soy sano, para tener la confianza, para tener la seguridad. Esa fe que tenés en Dios, aplicala, direccionala hacia Cristo, empezá a buscar de Cristo y empezá a creer que hay una realidad en la que tenés que vivir. No es una promesa que tenés que alcanzar, es una realidad en la que tenés que entrar. Por eso Pablo decía, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad entonces las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá creen que Cristo está sentado a la diestra de Dios? Si vos crees que Cristo está sentado a la diestra de Dios, también tenés que creer que vos ya fuiste resucitado. No es algo que tenés que hacer, es algo que ya pasó. Y si yo puedo creer que Cristo fue resucitado y yo fui resucitado con Él, si yo puedo creer eso, dice Pablo, buscad entonces las cosas de arriba. La misma fe que tenés en que Cristo fue resucitado, utilizada para buscar las cosas de arriba. No busques respuestas abajo, busca las respuestas arriba. No busques las respuestas abajo, las respuestas están arriba. No busques las respuestas abajo, las respuestas están arriba. La respuesta a tu sanidad no está acá abajo, está en Cristo y en la cruz. La respuesta a tu prosperidad no está en las cosas de acá de la tierra, está allá arriba, en las cosas de Dios. Poned la mira, Colosenses 3:3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aunque yo hoy necesite las cosas de la tierra, yo necesito la sanidad hoy, yo necesito la prosperidad hoy, yo necesito la restauración hoy. Sí, amén, gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios ya te dio. Pero poner las cosas en la mira de arriba para ver los resultados acá en la tierra. Poné tu confianza en Él, apuntá tu fe en Cristo y las respuestas que vos esperás no vienen de lo que yo espero. Yo no tengo que orar por lo que espero acá en la tierra, yo tengo que orar para entender las cosas de Cristo, porque las cosas que están en Cristo son las que traen todas las cosas a mi vida. Eso es vivir la realidad de Cristo. Esto es lo que Pablo más quería que ellos entiendan. Ustedes tienen que vivir en algo que Cristo ya hizo en su vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque habéis muerto, decía Colosenses 3:3. Habéis muerto. No tienen que morir, habéis muerto. Si tu fe está enfocada en Cristo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. ¿Qué vida es la que está escondida en Dios? Esa vida que hoy puede estar sintiendo temor, esa vida que hoy puede estar sintiendo falta de confianza, esa vida que hoy puede estar sintiendo inseguridad, esa vida está escondida en Dios porque habéis muerto. Esa vida, eso que no te deja estar, eso que te mantiene intranquilo, esa vida está escondida en Dios, dice Él. Y dice, cuando Cristo, vuestra vida, ¿de qué vida habla ahí? De la vida que Cristo imparte en vos. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados. Yo tengo que entender que todo lo que está en mi vida, todo lo malo que está en mí, todo lo que tengo que cambiar, ya está llevado a la cruz. Si yo puedo buscar a Cristo, mi vida como la conozco está escondida en Él. Pero la vida que yo tengo que expresar a diario, la vida que yo tengo que vivir acá, es la vida que Cristo trajo a mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden levantar sus manos en esta noche? Ahí en donde estás.
A lo mejor conoces a Dios, a lo mejor hace tiempo que estás en la iglesia, a lo mejor no conoces a Dios, no importa. Entiendo, no entiendo lo que estás hablando. Vos recibí las cosas de Dios en tu vida. Porque en esta noche yo te quiero decir, a vos que a lo mejor no estás en una iglesia o que nunca fuiste, si vos crees en Dios, y esa es tu fe, que hay un Dios, esa misma fe que tenés en un Dios, aplicala en que hay un Cristo que tiene mejores cosas para tu vida. Hay un Cristo que puede revertir todo temor, toda inseguridad, toda falta de confianza. Hay un Cristo que ya revirtió todo diagnóstico. Hay un Cristo que puede llevarte a otro nivel. Si esa fe la tenés en Dios, tenela también en Cristo. Es tiempo de que empecemos a vivir la realidad de Cristo. No es tiempo de promesas, es tiempo de realidades. Hubo una promesa en algún tiempo del Padre de que una bendición iba a venir a la tierra. Esa bendición ya vino. Esa bendición es la que hoy estamos viviendo. Este tiempo en el cual nos toca estar en nuestros hogares, este tiempo, preparémonos para buscar más de Cristo y para vivir esa realidad que Él ya tiene para nuestras vidas. No es algo que tenemos que lograr, es algo que ya se logró. Es que nosotros tenemos que entrar en esa vida. Y mi mayor intención y mi mayor anhelo en esta noche es de que vos puedas salir de esta realidad de preocupación y de angustia en la cual el mundo nos tiene y entrar en la realidad de la seguridad y de la confianza de Cristo. El nombre de Jesús es lo que anhelamos para tu vida. Te pido ahí donde estés que puedas estar orando conmigo en esta noche, que puedas estar, si querés, levantando tu mano y declarando en esta noche: Señor, yo declaro que en esta noche, en el lugar en el que estés, ahí en donde estés, no importa el lugar, porque Dios está usando este tiempo para que cada una de las casas en las que podamos estar viendo esta transmisión o se vea esta transmisión, el lugar en el que se vea, Dios está usando este tiempo para que su presencia pueda estar en este lugar. ¿Cuántas veces dijiste: pastor, quiero que vengas a mi casa, me gustaría que vengas a tal casa? Hoy estamos llegando a la casa de todos. Mirá las maravillas que Dios hace en este tiempo. Así que te voy a pedir ahí a donde estás. Y si vos nunca hiciste una oración, también levantá tu mano si querés, y si no, repetí conmigo en esta noche. Y decirle: Señor, en esta noche yo te acepto. En esta noche, Señor, yo creo en ti. En esta noche, Señor, yo declaro que voy a empezar a conocerte cada día más. En esta noche yo declaro, Señor, que voy a empezar a vivir en tus realidades. No voy a ir más detrás de lo que hoy veo que no tengo, sino que voy a ir detrás de lo que tú tienes para mi vida. Es un tiempo en el que Dios va a tocar corazones. Es un tiempo en el que Dios va a tocar familias. Es un tiempo en el que Dios va a bendecir a mucha gente. Es un tiempo en el que vamos a ver milagros de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque todos aquellos que entramos a vivir la realidad de Dios, hay algo grande de Dios que se suelta en nuestras vidas. Hay algo grande que Dios pone en nuestras vidas porque nosotros vivimos en esa realidad. Hay algo grande que nosotros vivimos con la realidad de Dios. Entonces, en este tiempo declaro sobre tu vida que todas las verdades, todas las realidades de Dios van a empezar a ser manifiestas en tu vida. Declaro que este tiempo que hoy estamos viviendo va a ser breve. Declaro que Dios cubre a Argentina con una protección, con un manto especial, Señor, porque sé que hay mucha gente en este país que está orando. Oramos y declaramos, Señor, sobre aquellos hermanos que están en todo el mundo por la situación que están viviendo. Declaramos que Dios va a estar sustituyendo, va a estar proveyendo, Señor, todo lo que cada uno necesite, Señor. Bendecimos a nuestras autoridades, Señor, a nuestros gobernantes, que tú lo ilumines para que tomes las mejores decisiones en este tiempo, Señor. Bendecimos nuestras casas,
Cubrimos, Señor, con tu sangre preciosa nuestras casas. Declaramos familias bendecidas. Declaramos personas bendecidas y en la búsqueda de Cristo en este tiempo. Y personas que vamos a vivir en la realidad de Cristo. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí en donde estás. Y te invitamos a que puedas seguirnos en las próximas transmisiones. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos.